Hola, ¿qué hace? La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. ¡Valle! ¡A lo profundo! De vuelta LeBron, trató de interceptar Curry y le hizo el favor. Martillazo de Jay. El saludo de siempre, bienvenidos a este podcast punto extra de la emisora Radio Taíno FM de Cuba, 40 aniversario este 2025 para la 93.3 y su podcast deportivo que llega a su episodio 120 episodios, ya llevamos casi 2 años desde que arrancamos este ilusionante proyecto de podcasts. Vamos a hablar de béisbol cubano, Liga de Campeones, actuación de las Tunas, un poco análisis de lo que es la realidad, la actualidad de este deporte, la pasión cubana. Arián Alejandro Sport en Facebook, en Instagram y YouTube. Aquí estamos en esta última plataforma en los últimos episodios. Acompáñenos. Punto extra. Los leñadores de las Tunas hayan quedado subcampeones, es decir, que hayan caído en la final ante Diablos Rojos de México, yo creo que era lo esperado. Otra cosa hubiera sido sorpresa. Ganar el torneo hubiera sido, vamos a ponerlo entre comillas, hubiera sido bueno para el béisbol cubano ganar el torneo. Bueno, obviamente de un lado sí, se volvería a lo más alto en un certamen, aunque fuese... comparándolo con estos torneos de clubes en los que Cuba ha participado, dígase Serie de las Américas, lo más reciente el pasado mes de enero, o las Series del Caribe, que obviamente es la máxima expresión en cuanto a clubes, a organizaciones, que no existe esa estructura en Cuba, pero veamos a los equipos industriales, las Tunas, Matanzas, Pinar, los Vegueros, Leñadores, Alazanes, Leones, veámoslo como organizaciones, como franquicias, aunque tal cual no lo sea así. Pero repito, en ese ecosistema de clubes, Cuba, este torneo de la Champions es el tercer escalón. Ganarlo hubiera sido bueno por volver a lo más alto, por recuperar esa confianza, por volver a la dinámica ganadora. Pero viendo ejemplos recientes y otros no tantos, de grandes actuaciones o de muy buenas actuaciones, como el cuarto puesto en el Clásico Mundial de 2023 o el lejano subcampeonato en el propio Clásico de 2006, el título en la Serie del Caribe hace una década, yo creo que llevaron un engaño. En cierta medida nos llevaron un engaño porque no es la realidad del béisbol cubano. Se puede esgrimir la pérdida en masa de peloteros, bueno, pérdida en masa de deportistas en sentido general, pero de peloteros en mayor medida que el resto de los deportes o el resto de las disciplinas. Sí, es una realidad que eso golpea y eso no tiene cómo sustituirse, porque entonces tienen que asumir peloteros, figuras de 18, 19, 20 años que no están maduras ni siquiera para una serie nacional devaluada, ni siquiera para eso. Yo creo que eso es una situación real que no nos podemos llevar a engaño. Ahora, lo que sí no puede ocurrir es creer que por ganar un torneo de esta, sea de esta o cualquier otra categoría, ya está resuelto el problema o ya Cuba ha vuelto a la élite. Yo creo que no. Cuba está en la élite del béisbol por otras cuestiones, por lo que demuestran peloteros nuestros en MLB, en la NPB, en las propias ligas del Caribe. En ese sentido Cuba se mantiene en la élite. El respeto por el béisbol cubano desde esa arista está intacto, crece incluso. Pero la otra parte de la moneda, la otra cara, son estos resultados en eventos internacionales auspiciados en un % mayoritario por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, y ahí entonces donde Cuba otrora era un rey indiscutible, ya no es así. Ya hay equipos que no necesitan tener el mejor arsenal para derrotar a elencos cubanos, sean elencos A, B, C, D, el que sea, o cualquiera de los equipos de nuestras provincias, los Alazanes en su momento, los Tigres, los propios Leñadores, Villa Clara, que fue el que regresó en la Serie del Caribe, Pinar del Río, que fue el que ganó. Sea cual sea el representativo cubano, de una escuadra nacional o de una provincia para un evento de clubes, ya no se le mira como ese rival temible.
que lo era antes el béisbol cubano por otros factores. Entonces, una vez planteado esta situación, yo creo que cualquier análisis debe derivar en que perder con los Diablos Rojos no es un problema. El problema hubiera sido no llegar a la final, viendo el torneo, viendo a los Titanes de la Florida, a los Piratas de Santa María, a los Kai Country Cougars, es decir, el nivel de estos equipos, los Tigres de Chinandega. Viendo este nivel, no haber llegado a la final sí hubiera sido, yo creo que ya un golpe demasiado fuerte, teniendo en cuenta que de manera reciente se quedó en el lugar 11 de 12 en el Premier 2, que no se vio bien de forma general a las Tunas en la Serie de las Américas, aunque le faltó preparación, mayor rodaje, al cual sí llegaron, o con el cual sí llegaron a este certamen en tierras mexicanas, pero es que yo hubiera sido demasiado, en pocos meses, un batacazo más. Ya caer en la final ante el equipo favorito, ante el equipo que está muy por encima de la mayoría de los peloteros de nuestro país, salvo quizás Robert Santos, Joel Quijiver, algún que otro pelotero que pueda tener cierto nivel para esta liga mexicana o para afrontar duelos ante estos equipos de esta liga mexicana. Pero se demostró que cuando el picheo subió la parada, los bateadores cubanos pues ya perdieron cualquier orientación positiva de hacer contactos válidos, contactos que puedan poner en peligro al picheo rival. Entonces yo creo que el resto no es que era un espejismo, pero era más bien un ambiente similar a lo que se vivía en cierta medida, a lo que se vive en el béisbol doméstico, o sea, Serie Nacional o Liga Inter, salvo algunas excepciones, ¿no? Estos lanzadores de 95, 97 millas del equipo norteamericano, del equipo estadounidense, que eso no se ve en el béisbol cubano. Pero lanzadores igual descontrolados, que cuando vienen en zona una recta lisa es una zona o es un picheo bateable. En ese sentido no había mucha diferencia para un equipo Las Tunas que ofensivamente domina el béisbol cubano hace muchos años. Pero al subir la parada, al subir el nivel con los Diablos Rojos en el picheo ya es diferente. Y bueno, nuestros lanzadores que suelen sacar la cara en la mayoría de esos eventos internacionales donde Cuba ya no gana, no lucieron, yo creo que del todo mal contra los Diablos Rojos, simplemente yo creo que aceptable, acorde a lo previsto. No se puede decir que han estado mal, porque recibir 2 jonrones que permita 6 carreras, teniendo en cuenta incluso ya las características de más de 2000 metros por encima del nivel del mar, que la ofensiva en ese tipo de estadios es habitual, la ofensiva fuerte es lo estándar. Yo creo que no está mal. Ahora, otra de las miradas más críticas que me lleva a mí con este equipo, amén de la conformación, de lo cual ya no vamos a volver a caer, que demasiados refuerzos, más refuerzos que peloteros propios para un certamen de categoría inferior, yo creo que es la diferencia de la filosofía, esa ideología beisbolera nuestra que sigue siendo antigua, por poner una palabra, con todo respeto. ¿Por qué? Porque vimos a Yadier Martínez abrir y cerrar, porque vimos a Albert Valladares abrir y cerrar partidos, o abrir y relevar, para decirlo correctamente. Yo creo que es un mal que se traslada de la pelota cubana a los eventos internacionales, que no tienes una estructura definida y que vuelves a conformar un staff con la mayoría de abridores cuando con 3 o 4 te puede valer, y el resto 7, 8 relevistas para determinadas especializaciones, un relevo más largo, un segundo o tercer inning en caso que explote rápido el abridor hacia un quinto sexto, después uno por inning a partir del séptimo, porque podía ocurrir con este equipo, teniendo a Fran Luis Medina, teniendo también a Yanquiel Mauri, incluso a Alberto Pablo Civil. Podías hacerlo del sexto en adelante con ese nivel de especialización, y no, una vez más se pierde la oportunidad de ya no tanto ganar o no el torneo, de demostrar que se quiere dar un paso adelante en ese sentido. Es una realidad. Pero bueno, de esto podríamos hablar muchísimo más. Yo creo que ya se ha dicho mucho, y yo solo quería puntualizar en estos aspectos. Me despido del podcast Punto Extra, o de este episodio 120 del podcast Punto Extra de Radio Taíno. Arián Alejandro, quien les habla, les invita a seguirme en mis redes sociales, Arián Alejandro Sport, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Acompáñenos en un nuevo episodio. Les envío el saludo de siempre.
Damas y caballeros, apagamos todo, que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol, porque no jamás se podrá ver nada mejor que esto. Sencillamente espectacular. ¿Para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer no es de fútbol, no es del deporte, esto es magia, damas y caballeros.